Sabafana bakazula bayithandela okokuba impilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni sabafana bakazula bayithandela. I came to Mexico City for the first time and to study Diego Rivera. And then I was invited down to the Polyforum and I fell in love completely with Siqueiros' work. And I must admit that Siqueiros is really the main source of inspiration for my work. I went to the SAP to see his fantastic graffiti-like designs. And then when I came into this fantastic hall in which we are right now, it transformed me as a painter, as an artist. And really, the March of Humanity is the foundation for me I would say, as a mature artist. It wasn't until I had discovered Siqueiros and this work that I felt that I found my own true voice. Es muy claro que tiene influencia de los muralistas, yo diría especialmente de Siqueiros y quizá Orozco, ¿no? En las pinturas de Caballete tenemos este tipo de composición que utilizaban los muralistas y además en el colorido, en la forma de trabajo, en la perspectiva que le da a las piezas, ahí hay una clarísima referencia a ellos. Me parece que hay una pulsión del propio artista en querer emparentarse en un linaje pues maravilloso, estético, del primer movimiento vanguardista en América Latina, como lo es el muralismo mexicano, y sobre todo se empata con quizá el más expresionista de los tres, y como diría Luis Cardoso y Aragón, pues de los tres es Orozco. Entonces él quiere tener esta expresividad en rostros. El Museo de la Cancillería en la Ciudad de México finalmente recibe una gran cantidad de piezas entre esculturas, pinturas e instalación que después de un largo viaje iniciado en Sudáfrica desde la comunidad zulú, después en un periodo de afinación y de trabajo en la ciudad de Malmö en Suecia, finalmente vienen a esta Ciudad de México. And I think it's good to start here in Mexico because you have a very good culture, tradition, and here we're talking about arts and human being. Nos presenta una propuesta con base en el retrato de poblaciones y de culturas sudafricanas jóvenes, y realmente nos ofrece una cara distinta también de ver a través del retrato el arte con un cruce cultural gigantesco, porque él siendo pues una persona escandinava, irse a Sudáfrica a desarrollar parte de su obra artística y mostrarla en México, desde nuestro punto de vista genera una combinación muy potente desde el punto de vista del arte. Arts open our minds, we see as we are ourselves and so on, and I think that also leads us into thinking if we can contribute. And with this project, those who are buying artists' work here. Africa qinisal mina ngikuze bethe isikhali nale beats yangilolo buza ngivele ngibhodla isikhazi ngithatha isikhali ngishisa intaba kubuka isikwele bakazi anenqondo ngicabanga ijuli vele ivusa inhlungu zakudala it's your boy sabafana bakazula bayithandela okokuba impilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni sabafana bakazula bayithandela okokuba impilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni sabafana bakazula bayithandela okokuba impilo yethu nzima impela ngoba sashiwo abazali sakhula singena umndeni ozosinakekela empilweni. It comes from my childhood. After school, I came to the church to wait for my mother, who was the accountant of the church. And so I was sitting in the big church building on my hometown in Trelleborg. And there would usually be the organist rehearsing Bach on the organ. And at the same time, I would look at the church paintings.
of the Madonna, of Christ, the crucified Christ, the risen Christ, the apostles, the big cabinets in front of the altar, everything from the 17th and sometimes 16th century was grown into me. You know, it was like etched into my soul, like a tattoo or even deeper, you know. And it created a platform, a visual platform, an aesthetic platform that has followed me through my life. And then when I came to Mexico for the first time, when I was first acquainted with the Mexican muralists, I realized that their influences had been the same as mine, and that I had missed out on something very, very important in art history, and that was my comrades, my colleagues, my true colleagues, which are the Mexican muralists. Through my mother, who was an art lover and a poetry lover, she, during all the travels that she made together with my father, they would bring back books from museums all over the world to give to me. And one of the fantastic books that she gave to me was of Goya's etchings from the Civil War. And I was just a little boy when I received that book. It really made a super strong impact on me that has stayed with me through my entire life. And then when I discovered the black paintings of Goya at the Prado, I was totally mesmerized. It's really the two most important influences of my life. It's the memories from the childhood in the church, and then the books that my mother gave me of the etchings. The title is From the Sphere of Nothingness. From nothingness, meaning arises. You don't know what we are or what if there is a meaning. It comes from the sphere of emptiness, the sphere that we know nothing about. We become human beings, we become real characters when we are seeing each other. Ha sido muchos retos desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista técnico y logístico, creo que ninguna exposición es fácil. Las piezas, evidentemente empezando por la que tengo a mi espalda, pues significan una gran proeza a nivel técnico. Hay que planear mucho, hay que hacer una contratación y una logística con maquinaria. Entonces, pues eso significa un camino muy largo, desde que salieron de Sudáfrica, viajaron a Suecia y desde Suecia vinieron en barco hasta acá. Así que fue realmente un asunto y sigue siendo un asunto muy importante de logística cuidadosa en la que se intervienen muchísimas personas profesionales, empresas, museógrafos, ingenieros, técnicos y gente que aún desde Suecia y aquí en México tuvieron que trabajar juntos para lograr que cada una de las piezas estuviera montada de la manera correcta y segura. Una exposición con tantos materiales, con tantos formatos, con tantas disciplinas, como es esta exposición de Johan Falman, en la que estamos reuniendo escultura en bronce, piezas en granito, en mármol, pero también fotografías, pinturas, muebles, pues todo es una exposición que en sí misma no es muy común hoy en día. Hemos recibido pues, una gran cantidad de exposiciones en Museo Espacio y esta yo creo que es de las más multisoporte. Justamente tenemos la pintura, una pintura de Caballete sumamente académica, maravillosamente trabajada, pero también tenemos fotografía, pero también tenemos videoarte, pero también tenemos instalaciones, pero también tenemos escultura, que también es maravillosa. Bueno, todos y cada una de las piezas que conforman la exposición, creo que podríamos sacarle un gran jugo y hablar muy bien de ella, no solo en el sentido conceptual, sino en el sentido propiamente técnico del trabajo del artista. When I started this project several years ago, 5 years ago, my whole idea was always to first show it in Mexico, which is my home country. I wasn't born here, I'm not born a Mexican, but my soul is Mexican, my work is Mexican. I consider myself a Mexican artist because
Mexico made me a painter. It made me a full artist who could approach people in other cultures, for example, the Zulus, with a certain attitude, the ability to meet people on this level, which I think was the ambition of the muralists, to create a new world where we are meeting as equals. And so that approach that comes from Siqueiros, Diego Rivera, Pablo O'Higgins, O'Gorman, whomever you, Orozco, that Mexican approach enabled me to go out in the world and meet other people and to do something that I consider significant and important. So here we have, for example, the Zulu people representing the story of life and the story of humanity through the Bible, but with a Mexican approach, with a Mexican composition, with a Mexican sentiment. So for me, this whole exhibition was foremost created for Mexico because it has the Mexican soul embedded in it and the Mexican attitude and the Mexican aesthetic. Pero entiendo que quizá el color y la luz de México le dan una oportunidad también de empatar con Sudáfrica, y es ahí quizá un punto de unión. Me parece que la unión pues más real con México será con Álvaro Gómez Gómez, ¿no? El curador, quien ha brillantemente puesto en una posición otrora la plástica de Johann, y que se distancia bastante de lo que había presentado hace muchos años en el colegio jesuita, en el antiguo colegio de San Ildefonso. He has his own taste. He has, in the sense that he has taken expressionism up as one of his key numbers, and then studied the technique or techniques of the mural and taking it into his own way of interpretation. And that makes him an individual person, because if you are a muralist and Mexican, it's in your DNA. But he is taking it in his DNA, mixed with a Swedish blend, I would say, in his own way. El expresionismo abstracto alemán me parece mucho más cercano a lo que él está proponiendo, descarnado, a veces confrontativo, pero también me parece que hay una parte muy lúdica, a veces si queremos empatarlo con las vanguardias o las segundas o terceras vanguardias, entre el dadaísmo y hasta el pop, cuando tiene estos juegos de poner a Cristos negros en el más amplio de los sentidos por nuestras propias negritudes y entender ahí nuestra tercera raíz. I've been involved in South Africa for over 20 years, and a big part of that has been our Star for Life project, which we've been running for 17 years. It's about upliftment of the young generation and their health and so on. I think it's very clear. It's two people who has the same interest, and that same interest has communicated in a collaboration where Johan Falkman can do his job to show the world what is happening, and Star for Life, they need a bigger voice to the world, and the bigger voice to the world is Johan Falkman. So there is a connection between those two people making this venture together. And when Johan came down and saw the life there, so the kids, he with his artist brain started thinking, and the discussion was about life is about destruction, that is also about hope. So the young generations, and working with the young generations, give me hope, because the young generations is the future. So and then Johan knitted together with the Bible, because in the Bible are also a lot of stories about destruction and hope, because that's how we are, we human beings. So he has connected the Bible, Africa, Sweden, and now we start this exhibition in Mexico.
So it is about us as human beings. We need to emphasize and support the good forces in our world. And this is what this exhibition is about. Yo creo que una de las cosas increíbles de este proyecto ha sido que realmente yo creo que sí ha tenido un efecto en la comunidad. Y fue para mí muy intenso ver, por ejemplo, la búsqueda de modelos en las comunidades para pintarlos, ¿no? Siendo modelos y viendo este mundo de pintura, también de música, totalmente desconocido para ellos. It was the private lives of the models. We lived together for 4 years on an isolated farm, and I got to know them so well. And there I saw them as a reflection of myself. I saw the Zulu community that I was living in the middle of as a mirror of humanity at large, because the Zulus, they're not detached from their feelings. They are still very genuine as humans. When I saw them from an outside point of view, I felt that the true essence of humanity was mirrored or reflected in them. And that's why I could then take the biblical stories and paint them, as I believe, in a very true and strong way. Really the stories about their own life, the Zulu lives, and of us, because they are a reflection of us. La Biblia resultó ser un pretexto para entenderse a sí mismo como un entendimiento del origen, pero del origen mismo. Entonces, al momento de importarla, si bien los zulúes, una parte son cristianos, quizá encontró ese punto de contacto, porque no busca en realidad un catecismo frente a los otros, sino justo busca lo inverso, que necesitamos percatarnos más de nuestras occidentalidades cuando estemos frente a otredades. Resaltar a través del retrato de Falkman realidades de comunidades sudafricanas conecta inmediatamente con la juventud indígena mexicana, con la juventud afrodescendiente de México, que son parte de la población que sale hoy en día, que pide ser reconocida, que pide tener derechos y que la sociedad cada vez más está familiarizándose con este tipo de comunicación a través del arte, y tenemos que seguir generando espacios para que esto se muestre, se analice, se hable de ellos, es decir, se debata en torno a estos temas que todavía son temas no perfectamente concluidos en México. Hay una intención de ver que todos somos de alguna manera hermanos, ¿no? Y que nos podemos reconocer en el otro, ¿no? Y eso es muy hermoso. Y me gusta mucho esa cosa que hace, que puede haber un negro de Sudáfrica con un sueco muy blanco, y como que una idea de borrar esos clichés, ¿no? De alguna manera. Johan está tratando de crear un proyecto que dignifica, ¿no? Y eso es muy interesante. I think youngsters in
most every country, they have a lot in common. And it happens a lot of things when you combine Swedish youngsters with South Africans and so on. And what Start for Life is all about is to strengthen the youngsters' dreams. That's our future, and we need to invest in the young generation. Dignity is what we're talking about, because if we're going to live together in this world with both the forces of destruction and hope, we have to start with respect and dignity for each individual, because each individual is unique, and we have to respect each other with dignity. I think that's important. Estamos en el siglo XXI y hoy en día todas las personas tienen que poder aspirar a recobrar su dignidad, y creo que estos recordatorios a través del arte son fundamentales para que también se juegue un papel muy importante, el no volver a repetir estas cosas. It's important to talk about equality, to talk about how we must unite as human beings, how the world is one, how we must look above or disregard the differences to become one humanity. At the same time, respecting the cultural differences that we have, so that we can coexist, you know, without these idiotic conflicts that we're seeing all over the world today. You know, that is dignity. En algunos puntos, cuando el visitante viene y que he podido hablar con algunos jóvenes, estudiantes, personas de diferentes edades, ha sido muy interesante, porque no solamente han reinterpretado todo el recorrido, sino también han sido capaces de proponer nuevos discursos, y eso a mí se me hace maravilloso. Mi discurso curatorial va a partir de lo que el artista buscó en un principio. Yo trato de sublimar o de hacer realidad en el espacio su discurso, pero lo más maravilloso es cuando el visitante viene y recrea desde su propia perspectiva un discurso. Entonces es cuando yo creo que se hace el cierre completo del trabajo curatorial. Es muy interesante cuando planteas esta jugada de ajedrez, el hecho de que ahí está la maqueta, está ahí y presente, está en gran escala. Luego entonces mi corporeidad se vuelve en la sutileza del juego, pero me vuelve una pieza. Por eso cuando pues en estas partidas realmente hace un jaque, cuando yo me vuelvo una pieza. De ahí que este espacio macro pues nos lleve a que seamos peones en un juego que quiere el que juguemos, a pesar de nosotros mismos. Y por eso pues pondrá en esa base todos estos epítetos que decía yo, pues son nuestras máscaras de hombres, mujeres, reinas, reyes, brujas, asesinos, porque ahí poetas, ¿no? Nos vuelve lo más vulnerable, ¿no? La mirada vulnerable. Y lástima que no se ha podido disponer esta pieza como la tenía concebida. Entiendo la fragilidad de los materiales, pero la idea es que se juegue una partida en sala. Ojalá que en un nuevo espacio se pueda tener partidas de ajedrez entre ese espacio de las piezas negras y las blancas, y entendernos desde los dos ámbitos, desde nuestras negritudes y desde nuestras blanquitudes. Estamos aquí en el Museo Espacio, donde vamos a hacer uso y colaboración de esta obra de ajedrez de Johan Falkman, que representa para mí una inspiración, porque Johan nos plasma aquí que la vida se puede dividir en luminosidad y oscuridad, con diferentes matices sobre la mirada de todas las personas del mundo, de diferentes países, el cómo podemos estar en un punto de luminosidad y dando un solo paso podemos estar en otro punto de oscuridad, siempre tomando en cuenta un punto rojo sobre el espacio, que significa el caos de la vida. Aquí vamos a colaborar y vamos a tratar de abstraer la música llevándolo a la escultura de la mano de Johan Falkman.
quiero ser de los mejores escritores. Quiero tener una vida normal contigo. ¿De qué me sirven tantas ovaciones si cuando escribo estas canciones suelo acabar destruido? Quiero estar a tu lado y mirando las flores. Ahora que hablamos como si fuéramos dos niños. Si me mata la música te pido que no llores. Tengo que morir, solo así Eco puede seguir vivo. Hay una línea, una historia detrás y eso la hace más interesante porque te deja muy abierta la imaginación a que puedas imaginar una historia con personajes que son bastante interesantes. Entonces, para mí es una obra que vale mucho la pena ver y cada pieza necesita al menos 5 minutos para poder apreciarla bien. Es un gran trabajo. Lo más interesante que he apreciado de la obra es la otra perspectiva que le está dando a las historias bíblicas con respecto a la narrativa blanca, que normalmente en imágenes son las representaciones bíblicas. En esta obra te despierta mucho lo visual y también lo ideológico, ¿no? Con respecto a la religión. It's a new way of approaching painting, which I think Siqueiros was a master at. And that has helped me to develop a style that is unique for me, the way I see people, the way I paint them, the way they're represented by me. That comes from Siqueiros. So that is the plastic or the visual influence by Siqueiros, and then it's the philosophical and political influence, or the social influence. I'm not a party I'm not political in the way that I defend a certain political direction. It's not liberalism or conservatism or left wing. I'm involved socially. So it's the politics of humanity, and that's where I feel my own work reflects that as well. And Siqueiros has really helped me to develop that. I didn't have the intention to make anything political or anything that had in the slightest any social relevance. But through the direct contact with the indigenous people, I became socially aware. And so my paintings and my art and my poetry and my pictures became political, not because I had that intention, it was given to me. And I feel that with Siqueiros, he must have, in the same way, been given this. And I feel that this is what Siqueiros did. It was something that was given to him, like these two hands. God, if you wish, gives the artist divine influx. And I feel that in South Africa, I was given by the people. So those two hands of Siqueiros, it's a gift. That's how I see it. And it's the gift of insight and the possibility to transform what you have seen into art so that other people can take part of it. The artist's role, I think, is to look subjectively, not objectively. And so I took my own experience and I studied, or I lived together with the Zulus so closely that their stories became mine and my story became theirs, and so we could meet. And then Jennifer Clement, who was with me in South Africa so many times, it was so wonderful to have her subjective view on this, where she could use her fantasy and also from a woman's perspective write about what she saw and what she felt, combining it with the mythological stories of the Zulus, of the Zulu tradition, and of the Bible, you know. And she, for many years, she was working in her thoughts about what she should write, how she could, without illustrating my paintings in words, finding a voice that was coexisting with the exhibition. Él y yo lo platicamos
y en un principio él quería que yo escribiera sobre su obra y yo dije no, que yo prefería hacer como una serie de poemas sobre lo que yo había visto. Entonces, yo creo que, bueno, acabé escribiendo 21 cantos porque en la Biblia hay 21 sueños. Entonces, como hay mucho en su obra sobre las historias de la Biblia, yo creo que tenía mucho sentido. Pero lo que yo cuento en esos poemas es esta cosa tan extraordinaria que sucedió, lo que era llegar en el avión y ver primero desde estar arriba, qué es lo que sucede abajo, y luego toda la experiencia de que llegaron enormes cajas de madera, pero enormes, en grandes camiones de mudanza llenos de los disfraces que se usan en la ópera de Malmö. Entonces, toda esa cosa tan loca de que abrir estas cajas y ver los vestidos de la Traviata, y luego de repente tenías a la princesa de los Zulus poniéndose el vestido de la Traviata. Todo era como muy intenso y muy hermoso. Entonces yo quería contar todo eso, esa experiencia estando ahí con él en esas dos visitas. I think that poetry is the highest form of art. I think it exceeds painting, I think it exceeds music. And that is also where I could truly meet the Zulus, for example. It's through the poetry. That's where the true stories were created. Because, how can you say, the depth of the soul is really reflected in those words. So together with the paintings and the sculptures and the spoken word, or the written word, you get a complex picture of us as human beings and also of the Zulu models and their lives. That's why I asked them also to write about their own. I said to them, write directly, just take the pen and start writing. And then slowly but surely, it took a while, they started to learn how to write in a poetic and artistic way. It became beautiful. And it gives us a full picture. Together with the paintings and the sculptures, the poetry becomes the crown. All my compositions, the gestures of the body, the mannerism, the confrontational language within my paintings, not negative confrontation, but confrontation. It comes from him. Especially, I would say, there is a whole series of paintings and sculptures with the title The Woman with Seven Sons, which is, I think, one of the great important stories in the Old Testament. Those paintings are confrontational, and I can say that they are directly inspired by Siqueiros. And the sculptures the same way, the black patina of the bronze sculptures, their whole position, their composition is very inspired by Siqueiros. And my my big installment called South Africa is Burning is directly inspired by him. It's the march of humanity, but in South Africa. It connects Mexico and South Africa. That piece, and sculpture installation of 24 sculptures, is directly inspired by the March of Humanity here in Polyforum. It's two strong forces that has been in human lives for as long as we have had human being. Because I don't think we have changed so much as human being. So we have been in this struggle with distraction and hope. And we have that today also, in the big geopolitics, but also in the small village or cities where we are living. So this is two forces that are strong, and that these exhibitions visualize, I would say, very well. One of the great inventions that came after the church meeting in Nicaea in 325 was Ecce Homo. When you see the face of Christ, you are seeing yourself in a mirror.
He looks at you, you look at him, you see each other. Like I saw myself reflected in the Zulus. And then I could make the core of the whole exhibition is Ecce Homo. The Zulus are looking at you, whether you're Asian, white, or black, or whatever it is, and we are seeing each other reflected, because I'm using the whole concept of Christianity, which is God as a reflection of you, and you as a reflection of God, seeing each other, meeting, not having this kind of relationship to the divine entity, but meeting each other as equals. Desde luego la agenda de equidad se ve beneficiada con este tipo de muestras porque permiten visibilizar a todos y a todas. No importa de dónde vienes o a qué comunidad pertenece. Al final los derechos humanos tienen ese valor intrínseco, ¿no? de darle igualdad a todos y todas. Entonces yo creo que estas obras, además de estos aspectos, también permiten ver algunos ángulos como la opresión, como la segregación. Aquí los vamos a dialogar y a interpretar en sentido inverso. Justamente mucha cuestión de derechos humanos y de cómo estamos, cuáles son las problemáticas que han persistido a lo largo de la historia, cuáles son las problemáticas que hemos superado, cuáles son las problemáticas que se siguen presentando hoy día, y esas son las que más me interesan, la condición humana hoy, cómo a través de la exposición y a través de los elementos que hemos generado afines a ella, podemos reflexionar sobre eso, sobre nuestra condición humana. My tiny contribution as an artist is really to try to break down boundaries. In Sweden, to actually see people, to see the Muslim population, to work with them, to bring them into your life, into your soul, so we can be together. In South Africa, to work with the indigenous population, coming from outside, not as a preacher, not as a missionary, as a person with the intent to just show how things are. Thereby discovering our power as people, discovering the importance of love. Yo creo que Johan Falkman, con su propuesta artística, está poniendo un punto muy importante en el aspecto de la otredad. La otredad es un tema muy valioso en el momento social actual, en el mundo entero, porque constantemente nos estamos llevando, la humanidad está llevando hacia el reconocimiento del derecho, del valor del otro, del que está enfrente. En Johan Falkman, a través de su vehículo que es el retrato, él se enfoca en rescatar y en valorar el otro. El gran reto del ser humano frente al inmigrante, frente al vecino, frente a cualquier otro que entra en relación contigo, es saberte mirar en él y entenderte como parte de un grupo. Entonces la vigencia de una obra como la de Johan Falkman en ese sentido es innegable. Clement y sus textos al español traducidos por Guillermo Arreola nos llevan a algún entendimiento pues mucho más confrontativo también sobre quiénes hemos querido ser frente a las otredades más vulnerables, hacia los otros que también somos nosotros, pero que en procesos de occidentalidad y hoy en el siglo XXI, en procesos hipercontemporáneos de decolonialidad, realmente poder reconfigurarnos y ver que pues estas migraciones son también migraciones internas, son heridas que pulsan y que pareciera que no logramos suturar y pues nos enorgullecemos a veces en abrir, en distanciarnos, en romper esos puentes de entendimiento. Y la obra de Johan nos lleva precisamente a esa esfera vacua, donde todo es posible, pero luego entonces nada lo es. Yeah, it's a message that we as human beings on this earth, with the destruction force, hope, each of us has to take responsibility and support the hope, respect each other, dignity, and that we are living in one world.
even if you're Mexican, Swedes, or Africans, or whatever. And we have to live together peacefully in this world. I think then we'll live a better life. I think that the most important issues in our lives, which is, if you look at it from a larger perspective, what it all boils down to is the dignity and love, not a sentimental kind of love, but love that makes our lives possible, and that gives the love that gives us a sense of meaning. Muchas veces el trabajo del artista sí dignifica la vida. Además, en muchos casos, el hecho mismo de escribir un poema o pintar un cuadro, el hecho de hacerlo puede ser un acto revolucionario. Y además no pienso que el arte es un adorno, ¿no? Yo creo que es parte del alma de una cultura y de un pueblo. Hay piezas donde podemos vernos todos, incluso nos vemos nosotros mismos en esas piezas. Y en cada una de ellas creo que podemos encontrar como puntos de comunicación, pero también puntos de divergencia, y eso genera la reflexión, y creo que eso es bien importante, cómo el artista comunica. Desde el arte hipercontemporáneo me parece una voz fresca, una voz que necesita ser escuchada, más allá de su insistencia en América Latina, por el mundo, por un mundo hermanado. Finalmente, el hecho de poder, por un momento, ponernos en los zapatos de una otredad que ha pasado y surcado momentos ominosos, nos vuelve a repetir nuestros pasos ominosos, por más pequeños u hondos que estos sean. Es una oportunidad la de acercarnos a la obra desde la esfera del vacío, para que nosotros, con nuestra mirada y nuestra mente en agentes activos, completemos la dinámica y echemos a andar esa rueda, esa esfera hacia el infinito. Yeah, art is a very good form of expression, because it's broadened our thinking and we can reflect. When I was a student, I was a lot involved in mathematics, and that's strict. You have to follow the rules and so on. But arts broaden our minds, and we need that to reflect about ourselves and the life and our fellow citizens that we are living together with them. Mexico is very clear. It comes from a passion from Johan Falkman's side. He loves Mexico. He has picked up his techniques from Mural, and he's putting these murals into this perspective of Africa, etc., etc. So he brings Mexico in and he brings South Africa in, and he is making emerge his own way, and that's why I'm saying from the very beginning that he has his own style, and that makes him unique. And I think there's a big message in what he's doing this particular way. Me parece que la obra de Johan sí logra rebasar las fronteras entre símbolos y al mismo tiempo el espacio que las contiene, los espacios museales, se resignifican a partir de su obra. De aquel ejercicio expositivo en nuestro espacio de la Cancillería, que pues tiene un arraigo virreinal, resignificado en el siglo XIX, a hacer pues una herida por el propio camino de la bestia, por nuestro propio ferrocarril que llega al espacio, al Museo Espacio en Aguascalientes, logra realmente romper el equilibrio lineal de los propios muros de un espacio recuperado, y con estos aparentes galerones poder realmente tener una apertura de jugada pues en sus términos de ajedrez de gambito de dama, cuando se desvela el propio Johan y nos lleva a la muerte de su madre, ¿no? El retrato de
su muerte, de la madre muerta, que siempre pues, es una herida latente y patente en las ausencias del yo y del yo frente a las otredades. Y de ahí, pues realmente una jugada eslava que nos llevará a realmente vulnerarnos frente a quienes hemos sido desde nuestras occidentalidades y frente a un personaje nacido en una latitud boreal europea y de pronto tener estos procesos de migración, aunque sea por poco tiempo y aunque sean actos volitivos, pues llegar a una Sudáfrica con un influjo de los zulúes que logra ser también un punto confrontativo a través de las Sagradas Escrituras. Que invitamos al público a participar, a colaborar, a sumarse, a reflexionar, a jugar, a estar. Vamos desde recorridos, mediados, hasta talleres para públicos específicos. Creo que ha sido como muy interesante también esa parte, porque esa parte te ayuda a ir más allá de lo que puedes ver y de tu pequeño entender desde una perspectiva muy personal, sino que te abre a la comunicación con otras personas. Una obra tan importante como la de Johann Falkman ha sido el detonante para que los chicos desarrollen diversas concepciones acerca de su obra, desde la esfera del vacío, y han hecho sus propias interpretaciones, han explorado sus siluetas, han explorado sus colores, sus matices, sobre todo el mensaje profundo de la comunidad Zulu, y esto a final de cuentas pues lo han volcado sobre diferentes opciones en cuestión de indumentaria, toda esta de forma experimental, conceptual. Han hecho un trabajo exploratorio sumamente interesante, muy importante, en donde rescatamos prácticamente esta esencia de la obra, esta emoción, estos sentimientos desgarrados, porque son sentimientos también duros, de conflicto, de dolor, de vida, de muerte, y creo que ha sido bastante interesante la manera en cómo los estudiantes se han involucrado, han sentido la obra. Quisimos realizar un outfit que mostrara belleza, pero que también mostrara diferentes situaciones de la vida humana, como el dolor, la pesadez, las cargas, mismo que Johann también representa en su obra. Y creo que para nosotros fue increíble tener un concepto, una inspiración tan rica en color, en texturas, en movimiento, en siluetas. La sensibilidad que también tenemos como diseñadores al momento también de estar en contacto con el arte, pues tiene un rol muy fundamental para poder inspirarnos en cuanto a qué es retomar acerca de todos los elementos que pudimos ver. En este caso fue como la representación del dolor, acerca de también el amor propio, y también nosotros cómo lo podemos traducir en el caso del diseño de modas para poder crear pues otra forma distinta de hacer arte y poder resignificar nuestras vidas en el sentido en el que podemos hacer nuevos significados, nuevas construcciones de diferentes ideas que tenemos acerca de nuestro entorno y de las experiencias que hemos vivido. This for me is the church. This is a church. It's the church of humanity. When I look at the two hands and the blank face, it's like God talks to me, reaches down to me,
this march of humanity is for me divine, because I consider humanity to be divine. There is nothing that inspires me more, there's nothing that uplifts me more. This, to me, is a symbol of the meaning of life. But the march of humanity, as Siqueiro saw it, is really for me the church of humanity that includes all of us. I think it reflects a brilliant and beautiful vision of us as people, and it also inspires hope. This is hope to me. This is the core of life. It's like being in heaven and in the inferno at the same time. Heaven and hell in the Polyforum. Ngimthemba ngempela, angimniki inhliziyo, ngimnika nothando lwami, kodwa manje usengijikele, kodwa manje usengijikele lo, ube ngumngani wami lo, bengimthemba ngempela, angimniki inhliziyo, ngimnika nothando lwami, kodwa manje usengijikele, kodwa manje usengijikele lo, ube ngumngani wami lo, bengimthemba ngempela, angimniki inhliziyo, ngimnika nothando lwami, kodwa manje usengijikele, phela kudala ngangizula bo, angicela usizo bengibuka bo, amdali wami ngicela ungipha, leso sinkwa ngizoqina bo, zobamba leli ivangeli